Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy vamos a hablar de los métodos de conservación de los alimentos que eh, tiene que ver con todas las formas que ha encontrado el ser humano para hacer que la vida útil de los alimentos sea mayor, ¿sí? De la que sería si estuviera eh, sin estos métodos de conservación, digamos, ¿sí? Obviamente el ser humano algunas cosas las fue descubriendo en la antigüedad. Los primeros métodos de conservación que usó el ser humano tenían que ver con la salazón, tenían que ver con enterrar a los alimentos, tenían que ver con el uso del hielo en lugares donde nevaba. El ser humano se daba cuenta que de esa manera, con algunas de estos elementos, sin saber muy bien, por ahí en algunos casos por qué, o sea, los fundamentos, veían que los alimentos se ponían feos menos rápido. Entonces, luego obviamente con el conocimiento fue mejorándose estos métodos de conservación y ampliándose, y hoy en día son una parte fundamental de la cadena agroalimentaria porque como ya hemos hablado en otras oportunidades, los alimentos ahora están pensados para no solo para que nos duren más a nosotros, sino para recorrer grandes distancias cuando se exportan alimentos a otros continentes, a otros países, etc. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a ver ahora es un cuadro donde se ven los diferentes agentes que alteran a los alimentos. Sí que esto básicamente tiene un poco que ver con lo que vimos con métodos extrínsecos e intrínsecos de alteración de los alimentos, o sea, de multiplicación de los microorganismos, pero bueno, acá pueden tener una idea de todo lo que puede hacer que un alimento se vaya alterando. No solo que pueda ser, como ya vimos en otros momentos, un alimento que nos enferme, como si en el caso de que tenga agentes biológicos, como se ve ahí, que puede tener parásitos, que puede tener bacterias, hongos y demás, sino también todo lo que hace que cambie el gusto, que cambie el olor, que se altere el alimento, entonces ya no es rico y palatable y, digamos, y útil para poder usarse, ¿sí? Entonces, como se puede ver ahí, los agentes físicos como la temperatura, la luz, a través de los rayos ultravioleta, el aire, los agentes químicos como cuando se descomponen las proteínas, que pueden dar mal olor, eso es lo que suele pasar cuando la carne está, entre comillas, abombada, la oxidación de vitaminas, cuando se enrancian, que ya lo vamos a ver, las grasas, ¿sí? El enranciamiento, eso también, cuando huelen un aceite o una manteca y tiene ese olor feo como a viejo, eso es el enranciamiento de las grasas, la oxidación de las vitaminas, ¿sí? Los oscurecimientos, que es la reacción de Maillard, que quizá la vieron en otras materias, todo eso puede generar que el alimento pierda sus propiedades y ya no sea utilizable, rico, aunque no nos enferme, pero uno ya no va a querer consumir ese alimento. Entonces, obviamente el ser humano, para que los alimentos no tengan estas alteraciones, inventó o encontró métodos para conservar los alimentos, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirven estos métodos de conservación de alimentos? Sirven para, en primer caso, disminuir o eliminar la contaminación microbiana de los alimentos. O sea, yo puedo usar un método de conservación, por ejemplo, lo que es hervir la leche. ¿Sí? Saco la leche de la vaca, algo muy antiguo, ¿no? Estoy diciendo algo que ahora ya hay otros métodos que conservan, como la pasteurización, que conserva mejor a la leche, pero poniendo como ejemplo en una granja, cuando no existía la pasteurización, era colocarla al fuego hasta que hierva, entonces así sabían que no te iba a enfermar la leche porque mato a las bacterias de la leche, ¿sí? Entonces, esa sería una forma muy básica, usando un tratamiento térmico para disminuir o eliminar la contaminación microbiana.
también sirven para retrasar los procesos naturales de envejecimiento de los alimentos. O sea, algo que va a ocurrir sí o sí cuando yo corto un vegetal de la planta, hay alteraciones que van a ir ocurriendo naturalmente. Cuando yo mato un animal y la carne va a ir transformándose naturalmente por las enzimas que tiene, ¿sí? Como sería, a ver, un ejemplo muy simple es cuando vieron acá en Bariloche que hay árboles de manzanas y las manzanas caen del árbol, uno va viendo que la manzana va cambiando de color, se va poniendo más amarilla, luego va desapareciendo, esos todos son procesos naturales. Primero los propios del alimento y después de microorganismos que invaden esa manzana y la van comiendo, básicamente, la van utilizando para distintas acciones biológicas y la manzana al final en algún momento desaparece, ¿sí? Pero bueno, en un alimento, sobre todo obviamente cualquier tipo de alimento de origen natural, va a ir ocurriendo alguna reacción natural que lo va a ir degradando. Y después, otra utilidad es alargar la vida útil del producto manteniendo su calidad, ¿sí? Y esto permite consumir algunos alimentos fuera de temporada y expandir mercados, que es como les dije, poder vender un alimento en otro continente, por ejemplo. ¿Por qué dije antes lo de procesos naturales? Porque también hay alimentos que no son hechos, o sea, a ver, que están, eh, son alimentos lo que se dice ultraprocesados, por ejemplo, no sé, un palito de maíz tipo los chisitos, ¿no? Ese tipo de chitos, ahora se llaman, que también tienen algún tipo de método de conservación para que no se alteren. No es que tiene las alteraciones enzimáticas naturales como la manzana que se cayó del árbol. Pero también como tiene grasa, como tiene algunos componentes que si no lo pongo en un envase especial, con una atmósfera especial, se va a ir degradando. ¿Sí? No por nada el envase de las sustancias grasas, como los chisitos, las papas fritas y demás, vienen plateados adentro, vieron que vienen totalmente opacos a la luz solar, y eso es para que no pase esto que vimos del enranciamiento. También vienen obviamente sellados al aire para que no se ablanden, ¿sí? Con el mismo aire pierden la crocancia, ¿sí? Que tienen esos productos. Entonces, todo eso es una manera de usar un método de conservación, ¿sí? Es muy, muy interesante esto, y bueno, obviamente según donde trabajen en el día de mañana, algunos los van a aplicar en una cocina, si el día de mañana trabajan en una cocina de un restaurante, algunos de estos métodos los van a aplicar, como usar el frío, como usar la congelación, como usar la cocción, ¿sí? Los métodos térmicos los van a usar, pueden usar algunos métodos químicos, como usar un aditivo para alargar la vida de un alimento, usar el ácido cítrico, por ejemplo, ¿sí? Que es, para alargar la vida útil de algunas mermeladas, estoy tirando ejemplos, ¿sí? Al aire. Después también hay un grupo de métodos que no los vamos a ver, ¿sí? Que son los biológicos, que tienen que ver más con todo lo que es la fermentación, ¿sí? Por ahí después les dejo un documento, en esta presentación no está, pero les dejo un documento para que lean, porque son algunos métodos en que se usan seres vivos, digamos, ¿sí? Bueno, obviamente la complejidad de estos métodos varía según la industria. Si es un restaurante, pueden usar algunos de estos, incluso acá en Bariloche existen restaurantes que usan sellado al vacío. Ahora cuando vayamos avanzando van a ver que por ahí algunos de estos puntos quizá los vieron o los conocen. También se puede congelar y envasar al vacío para tener porciones listas, congeladas y mejor conservadas. O sea, hoy en día la industria alimentaria tiene una tecnología muy alta, y no solo se encuentran estos métodos de conservación en una fábrica grande, sino también que lo pueden encontrar en la industria, que van a ver más cotidianamente, porque el rubro, por ejemplo, el rubro restaurante ha ampliado muchísimo su tecnología. Entonces muchas de estas cosas que vamos a ver ya son más comunes de ver, ¿sí? A una escala más chica que a una fábrica grande como, no sé, una conservera o una industria láctea, etcétera, ¿sí?
Bueno, dentro de los métodos físicos, ¿sí? Siempre recuerden que lo físico se refiere a lo que tiene que ver con aplicación de algún tipo de propiedad que tiene que ver con el frío, el calor, una radiación, ¿sí? Esos son los métodos que uso algo físico, ¿sí? Le hago un cambio físico al alimento. Dentro de lo que es el frío, ¿sí? Esto es lo más común que usamos en casa, tenemos la refrigeración y congelación, como les dije hay otra escala, por ejemplo en la foto que hay unos frutos secos congelados, no es que se ponen en un congelador común, sino que tienen que usar un proceso en el cual la fruta se enfría de una manera muy rápida y separada para que no quede toda pegada, ¿sí? Entonces se usa un túnel de congelación, se usa otro tipo de maquinaria un poco más compleja que solo un freezer de una heladera. Después tenemos el calor, que también es un método de conservación, y no hablamos del calor de poner una sustancia a calentar en el horno, si bien es un método más que de conservación, de eliminación, o sea, de cocción, obviamente, y de eliminación de microorganismos, pero en este caso son para alargarle la vida útil del alimento, ¿sí? La pasteurización y la esterilización. Y después tenemos radiaciones, ¿sí? Puede ser la irradiación de alimentos, que ahora vamos a ver para qué es muy usada, y también puede ser las microondas, ¿sí? Algunos de estos métodos los vamos a ver medio por arriba porque no es lo más usado y algunos los vamos a ver un poquito más en profundidad. También está como método físico, porque le hago un cambio físico al alimento, bajarle, ¿se acuerdan del AW que era el agua que tiene el alimento? Bajarle de alguna forma el AW a ese producto y a eso lo va a conservar por más tiempo. Algunos de estos productos van a necesitar rehidratarse para usarse y otros, como por ejemplo un café en polvo o alguna sustancia para preparar una bebida tipo café, otros se pueden consumir directamente como los frutos secos, eso le alarga, no es lo mismo cortar una rodaja de durazno y dejarla mucho tiempo que un orejón de durazno que está desecado, ¿sí? O deshidratado. También existe la liofilización, que es un método que lo van a ver más comúnmente para comidas que tienen que ser para cosas muy puntuales. Por ejemplo, los viajes al espacio, ¿sí? Es una manera de disminuirle el AW, el agua, al alimento. Recuerden que si no tiene agua un alimento, no tiene ese agua libre, es uno de los puntos más importantes para que no se reproduzcan los microorganismos, las bacterias sobre todo, porque en un ambiente seco no tienen la posibilidad, necesitan agua, las bacterias se desecan también, ¿sí? Entonces es muy importante recordar cuando vimos esos factores intrínsecos y extrínsecos de multiplicación microbiana, y el AW era uno muy importante. Bien. Vamos a ver de los métodos físicos la conservación por frío, ¿sí? Conservar un alimento en frío tiene, obviamente, como ventaja en que el alimento está conservado casi como si fuera el producto fresco, no le cambia nada al alimento, ¿sí? Pero obviamente solo sirve, o sea, tiene como entre comillas desventaja, pero la característica de este método es que depende de la cadena de frío. Si a mí se me cortó la cadena de frío, chau, toda la ventaja que tiene este método se pierde. Y solo no es como ya vimos, sobre todo en lo que tiene que ver con las bacterias, no solo las bacterias que enferman, sino las que alteran al alimento, bacterias, hongos, no es que en el frío se mueren, sino que están más lentas, pero siguen ocurriendo todos los fenómenos microbiológicos y también bioquímicos, lo que son las enzimas. Las enzimas son unas sustancias que hay muchísimas enzimas y tienen distintas funciones. Por ejemplo, una enzima que podemos tener en la panza y que puede estar en un alimento es la proteasa. La proteasa es en general las enzimas siempre terminan con asa, lipasa, proteasa, etc. Que la proteasa rompe proteínas. Está programada, es una sustancia que está programada para romper proteínas. Y está en un alimento, la proteasa, está en una carne, por ejemplo, y sigue
si durante el paso del tiempo esa proteasa, como no se frena, con el frío no se frena, sigue vivita y coleando, sigue rompiendo proteínas. Entonces con el tiempo la estructura de ese alimento cambia y ya no tiene ni el mismo olor, ni el mismo sabor, ni la misma consistencia, por esas sustancias que son propias del tejido, ¿sí? Y también, obviamente, hay muchas de estas enzimas en el mundo vegetal también, que rompen los hidratos de carbono, ¿sí? Que están en las plantas. Bueno, entonces, el frío sería en este caso eso, retardar un poquito. Yo pongo por ejemplo, pongo en la heladera una verdura y me va a durar más que si la dejo a la intemperie. Hay que tener cuidado porque hay verduras que se queman a cierto frío, ¿sí? Entonces ese sería un ejemplo. Por eso hoy en día también se alarga la vida útil de muchas verduras y frutas poniéndolas en cámara a una cierta temperatura, no por ahí a 4 grados, pero por ahí a 10, 11 grados. Con cierta temperatura y cierta humedad están en mejor calidad por más tiempo, ¿sí? Bueno, la refrigeración. A baja temperatura los productos pierden agua, salvo que la humedad ambiente sea alta. Hay una combinación siempre entre la humedad y la temperatura, ¿sí? Entonces, esto por ahí lo tengo que saber el día de mañana cuando yo tenga un lugar que elabore alimentos para ver cómo pongo a punto mi método de refrigeración. Si yo tengo una heladera, tiene que haber adecuada circulación de aire, ¿sí? Si yo hago una cámara de refrigeración, la ventilación también es importante. No tiene que haber ni muy seco el ambiente, ¿sí? Ni tampoco tiene que condensar. Tiene que haber humedad y circulación de aire, como para que no sé, ni se deshidraten los alimentos, porque con el frío, si está muy seco, se van a deshidratar, ni tampoco tiene que generar un ambiente que se generen hongos, ¿sí? Entonces hay una combinación entre, como digo, entre el frío, entre la temperatura y la humedad, que en la industria va a haber distintos sistemas que van a tener que ser más complejos y con valores más, no es lo mismo tener un restaurante chico, ¿sí? Un bar en el que tengo que conservar algunas cosas, unos quesos, fiambres para hacer sándwiches, en una heladera, en una refrigeración, y que va a tener alta rotación, que cuando yo ya uso a nivel industrial el frío, ¿sí? Por ejemplo, acá una forma de usar el frío es aire a gran velocidad en un túnel de frío para el enfriamiento de medias reses, o sea, cuando la vaca la faena, tiene que haber una etapa de enfriamiento después de la faena, entonces hay unas cámaras especiales con una circulación especial de aire y temperatura para que llegue a cierta temperatura esa media res, ¿sí? Esa animal que está sacrificado. Lo mismo en aves, ¿sí? Hay conserva de las aves sacrificadas en agua con hielo. También si alguien vio alguna vez algo que tenga que ver con la pesca, se usa el hielo picado para conservar el pescado y comercializarlo. Van a una pescadería y van a ver que el pescado fresco está en escamas de hielo. Esas son formas de uso del frío, ¿sí? Formas de uso de la refrigeración que tiene distintos, aparte, rangos. Ese pescado va a estar entre -2 y 0 grados, por ejemplo, y la media res va a estar más cerca de los 6 grados. Todo está en el rango de la refrigeración, ¿sí? Bueno, a ver, un dato muy importante. La temperatura influye en forma decisiva sobre el plazo de conservación. Por ejemplo, o sea, el factor temperatura es muy importante en la conservación de alimentos, en general este tipo de alimentos que son de origen animal más que nada, y algunos de origen vegetal. Fíjense que a 6 grados la carne se descompone 3 veces más rápido que a 0 grados, ¿sí? A 10 grados, 5 veces más rápido, y a 20 grados, 10 veces más rápido. O sea,
Si yo tengo un corte de carne a 0 grados, me va a durar 10 veces más tiempo que a 20 grados, ¿sí? Fíjense lo que influye la temperatura. A mí quizá en horas, un corte de carne que hace entre 0 y 2 grados me dura 3 días o 2 días, a 20 grados me va a durar horas, ¿sí? Por eso la temperatura es un factor importante y por esto es que hay que respetar la cadena de frío, porque si yo tengo un producto que va a pasar varias etapas, desde la fábrica, desde donde se hace, hasta que se venda. Va a pasar por ejemplo, no sé, un yogur, vamos a decir. Lo hacen, lo conservan en una cámara, después se lo va a llevar un camión, que tiene que estar refrigerado, va a estar en un supermercado, que tiene que estar refrigerado, y llega a mi casa. Si ese yogur está a 20 grados en alguna de estas etapas durante algunas horas, se echó a perder, ¿sí? Porque más allá de que tenga alguna sustancia conservante el yogur, porque muchos de estos productos procesados no es lo mismo un corte de carne o una media res que un yogur que por ahí tiene algún conservante y le alarga un poquito más la vida útil. Pero ya si lo pongo a temperatura ambiente, fíjense cómo influye la temperatura, se me va a echar a perder. Entonces por esto la cadena de frío es fundamental, ¿sí? Respetarla. Bueno, otro método físico de conservación es la congelación, ¿sí? Entonces, en este caso es aplicar frío, pero a más bajas temperaturas, y lo que pasa en este caso es que el agua del alimento se va a solidificar, se va a helar, digamos, ¿sí? Y obviamente hay una temperatura de congelación que hay que respetar. En general, tienen que estar a menos de menos 18 grados los alimentos congelados. Hay algunos que juegan más con el rango entre menos 12 y menos 18. Y como les dije antes, no es que no ocurre vimos ya anteriormente, no es que no ocurre ningún proceso en la congelación. No es que está todo parado, solo que ocurre muchísimo más lento, ¿sí? Ahora, esto es muy importante porque la ventaja que tiene la congelación es que inhibe el desarrollo de los microorganismos, tanto los que alteran el alimento como los patógenos. Y retardan muchísimo más que la refrigeración las reacciones bioquímicas y enzimáticas que se producen en los alimentos no congelados. O sea, si refrigerarlo retrasaba la alteración, congelarla la retrasa muchísimo más. En general, por ejemplo, si yo me congelo en mi casa un pedazo de tarta que me sobró, me va a durar 3 meses, y si la mantengo en la heladera me va a durar 4 días, 3-4 días en buen estado. Fíjense la diferencia que hay. Bueno, entonces, la congelación logra estos factores, tiene estas ventajas porque, no solo por la temperatura en sí, sino porque hay una parte del agua del alimento que hay una remoción en forma de hielo, ¿sí? Entonces, la conversión de agua en hielo produce un aumento de la concentración de las sustancias, ¿sí? Concentra todo lo que no es agua, queda más concentrado, ¿sí? Entonces el AW indirectamente se reduce. Al no estar disponible el agua, porque está unida en los cristales de hielo, no está disponible para todos obviamente los microorganismos que necesitan agua, y algunas de estas reacciones bioquímicas que también necesitan agua libre. Es una forma indirecta de bajar el AW del producto, ¿sí? Congelándolo. Bueno, obviamente que no todos los alimentos tienen el mismo punto de congelación, ¿sí? Y esto es importante porque, a ver, depende de la industria donde yo trabaje. Si yo trabajo en un restaurante, en un lugar donde hay alta rotación de productos, puedo mantener una misma temperatura de congelación para distintos tipos de alimentos. Pero ya si yo soy un hipermercado que tengo que tener producto a granel para ir despachando en el supermercado, ¿sí? Un Chango Más, ese tipo de industria grande, un Puelche, ¿sí? Si yo trabajo en la industria específica de estos productos, tengo que saber que no es la misma la temperatura de congelación, ¿sí? Por ejemplo, la carne se congela recién a entre -6 y -1,2, ¿sí?
Y el pescado, fíjense que hasta -2 grados todavía no está congelado, recién se empieza a congelar por abajo de los -2. La leche ya a -0,5 está congelada, así que si yo pongo leche, si yo pongo una cámara a una cierta temperatura, por ahí uno de los productos está congelado, pero el otro no, está a medio congelar y ya eso lo va a afectar al producto. Tengo que saber que hay distintos puntos de congelación. Depende de la composición química de cada alimento, que tiene un punto de congelación distinto, ¿sí? Para todos los alimentos que se van a congelar, ¿sí? Como vieron, esto es el punto de congelación, no es que tienen que estar a esta temperatura, ¿sí? Esta temperatura hay que atravesarla para que el alimento se congele, ¿sí? Yo voy a poner un corte de carne en una cámara, por ejemplo, quiero mantener un corte de carne, ¿no? Y sé que lo tengo que llevar a -12, -18 grados para mantenerlo congelado. Y sé que tiene que atravesar este periodo para congelarse, ¿sí? De -0,6 a -1,2. Pero hay una zona de congelación que se llama zona crítica, ¿sí? Que es entre el -1 grado bajo cero a -5 grados bajo cero. Y esta zona crítica hay que pasarla rápido, porque fíjense que ahí dice que si tarda más la congelación, a mayor velocidad si tarda menos, perdón, a mayor velocidad de congelación, cuanto más rápido yo congelo el alimento, más chiquitos son los cristales de agua que se van a formar en el producto, en el alimento. Y a menor velocidad de congelación, si yo paso más lento esta zona crítica, se van a formar cristales de agua más grandes. Esos cristales de agua van a romper el producto, cuando se va congelando, eso se va a ir deshidratando y va a perder calidad. Un corte de carne, cuando yo lo descongele, si se congeló lento, no va a deshidratarse, va a estar más seco, va a estar más duro, va a ser una suela, ¿sí? Entonces, es importante que la congelación sea rápida, ¿sí? Tiene que haber condiciones en mi cámara de congelado que hagan que el alimento se congele y pase sobre todo esta zona crítica de una forma rápida. Por esto existen unas máquinas especiales, ¿sí? Que algunos por ahí las conocen, que producen un congelado muy, muy veloz, ¿sí? Que es esa máquina, ese producto se llama abatidor, ¿sí? Que es, capaz que algunos lo conocen, lo que hace es, el abatidor baja muy rápidamente la temperatura, congela el producto muy rápidamente, y es algo que hoy en día es muy usado en la industria gastronómica, el abatidor, porque como dije, permite, por ejemplo, si yo voy a elaborar algunos platos, para ir sacando, por ejemplo, hamburguesas, yo las puedo en un abatidor congelar muy rápido, tenerlas en cámara y después ir sacando a pedido del comensal producto para utilizar. También incluso en abatidor hoy en día hay porciones de locro, de guiso, de distintos tipos de medallones, de verduras cortadas, todo eso congelado, por ahí en muchos casos es en una bolsa sellada al vacío, que se puede directamente colocar en una olla para calentar, digamos, y eso se usa mucho en Bariloche, se ha estado usando ahora con la crisis, no sé qué va a pasar, pero la industria hotelera consume mucho de esas porciones para, por ejemplo, algunos tipos de menúes para los estudiantes que vienen de viaje de egresados, ¿sí? Se usa mucho esto del abatidor para congelar por porción productos. También se usa el abatidor para el congelado rápido de mezclas de helados, todo tipo de producto. Pero bueno, son máquinas que hacen este proceso muy veloz, ¿sí? De congelación. Hay distintos métodos de congelación, por ejemplo, que obviamente son
muchas maquinarias industriales, por ejemplo, el congelador de placa, ¿sí? Que son unas placas en las cuales se pone el pescado, sirve mucho para piezas que son como el pescado, filetes, que son todas de un tamaño más o menos similar y no mucho grosor, entonces me permite congelar al pescado en placas y luego lo voy a comercializar congelado. También está el túnel de frío, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, obviamente, que esos túneles de frío se programan con cierta temperatura y humedad, como ya dijimos, y en el final del paso de ese túnel, el corte se encuentra congelado. Ahí tienen cortes de carne, por ejemplo, se usa para hamburguesas, medallones de pollo, medallones de pescado, bastoncitos, todo ese tipo de producto utiliza túneles de frío, ¿sí? De congelación. Después tenemos otro método que es parecido al anterior, que se llama IQF, ¿sí? Que se llama lecho fluidizado, en el que lo que ocurre es que hay un aire helado que sube desde este producto, por ejemplo, estas frambuesas están colocadas en esta cinta, el aire penetra de abajo para arriba, digamos, o sea, sube el aire, lo que hace es un aire que las congela muy rápido y por unidad. Y incluso se las puede ver, si uno ve esta máquina funcionando, se elevan, se quedan flotando en el aire y van girando muy rápido y así se congelan por unidad. Y es un tipo de congelamiento muy rápido que permite esto de que no estén, que no se haga un bodoque de arveja, de frutilla, de todos esos vegetales que uno compra congelados en el supermercado. Eso se usa este tipo de equipamiento que además, si ustedes ven en el código, en el rótulo, porque lo exige el código, si el producto está procesado con este método de conservación, se tiene que declarar en la denominación. Por ejemplo, frambuesas congeladas IQF, se pone, ¿sí? El método. Es muy bueno este método y también nos sirve, a ustedes les doy este tip, que si yo compro un producto IQF, que dice en el rótulo IQF, y está todo hecho una masa, es que, ¿qué pasó? Perdió la cadena de frío, ¿sí? En algún momento ese producto se descongeló y se volvió a congelar, el agua se debe haber descongelado lentamente, el agua se une, obviamente, y se vuelve a congelar lentamente y queda un bodoque de frutos secos que no es lo que es el producto original. Yo tengo que agarrar el envase de estas frambuesas, frutos rojos, frutillas IQF, y tienen que estar separadas, porque es el fundamento del método, de poder tenerlas, permite que el producto quede lo más parecido posible al producto original, que esté por unidades, así que a mí me permite trabajarlo por separado. Si yo después quiero esas frambuesas, bañarlas en chocolate, colocarlas en una torta, tienen que estar por separado, no pueden ser un bodoque. Si son un bodoque, perdieron la cadena de frío, no las compren, ¿sí? Vayan a otro lado. Bien. Después hay otro método de congelación que se llama inmersión en líquidos refrigerantes, ¿sí? Por ejemplo, nitrógeno líquido. Obviamente que tiene que ser una sustancia atóxica si está en contacto directo. Esto permite un enfriamiento súper rápido también y se usa muchas veces en esto, en cortes tipo hamburguesas y demás, ¿sí? También obviamente se sumerge el producto ya envasado en nitrógeno líquido que produce un enfriamiento súper rápido. Son todos métodos, muchos de estos métodos son industriales, ¿sí? Que por ahí no es algo, a ver, muchos de estos los pueden llegar a ver acá en la industria local, no todos. El de nitrógeno líquido yo no lo he visto en Bariloche, puede llegar a ver, no les voy a decir que no, pero sí hay IQF, sí hay túneles. Placas no he visto, porque es más para la industria de pescado, túnel de frío sí, y también obviamente el abatidor que les conté, que a ver, lo que hace el abatidor es congelar rápido y después lo pongo en cámara, ¿sí? Es muy interesante el tema, es divertido, a mí me gusta. Después, otra cosa muy importante de esto que vimos, de todo lo que es con el método de congelación.
sí o sí deben conservarse a menos 18 grados, ¿sí? O hasta menos 24 y demás, ya que solo dicha temperatura garantiza el frenado de los procesos microbiológicos y la anulación casi total de la actividad enzimática. Cuando son productos que van a ser vendidos al público, hay muchos de estos productos que si están en la industria, si el producto se mantiene en la industria, sigue considerando los menos 18. Ahora, ¿qué pasa? Yo sé, por ejemplo, yo vendo arvejas congeladas, ¿sí? Y sé que el freezer domiciliario no mantiene de menos 18 para arriba. Está de menos 12 a menos 18. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Acá les tendría que preguntar, ¿qué harían? Tienen que ver con una prueba de estabilidad cuánto tiempo es el mejor tiempo que dura ese producto a esa temperatura que no es menos 18 o más. Por ahí a menos 18 o más me dura un año, pero yo sé que entre menos 12 y menos 18 son 6 meses, quizá no es un año, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar una fecha de vencimiento más corta, porque el freezer domiciliario no llega a de menos 18 para abajo de temperatura, ¿sí? Está más cerca de los menos 12. Así yo me aseguro que vendo un producto que va a mantener la calidad por ese tiempo. Acorto la fecha de vencimiento, ¿sí? Pero si yo quiero mantener lo que realmente debería ser, y estoy dentro de la industria alimentaria, menos 18 o temperaturas menores, menos 18, menos 20, menos 22, menos 24, es la temperatura correcta de almacenamiento en congelación. Bien. Obviamente nada es rosa y congelar alimentos puede generar algunos defectos en alimentos, ¿sí? Por ejemplo, esto no es lo más por ahí común que ocurra, pero que aunque el alimento esté a menos 20 grados, sigue habiendo procesos de oxidación de grasas, ¿sí? Entonces, uno puede tener un alimento muy graso, por más que esté congelado, si está muchísimo tiempo congelado, las grasas es uno de todos los componentes químicos que más se va a seguir degradando. Si yo tengo un alimento graso congelado, tengo que ver hasta dónde aguanta el alimento manteniendo las condiciones y no oxidándose las grasas, porque si no va a estar feo al gusto, ¿sí? Esas son pruebas que se hacen después en el establecimiento, en el lugar, en la fábrica, para ver hasta dónde le puedo dar vencimiento. Otra cosa que puede pasar, que es bastante común, que haya cambios de color y consistencia, se llama quemadura por frío, ¿sí? Que se resequen, se pongan amarillentos el producto. Entonces, para eso también hay que ir viendo, en la industria se juega para encontrar el punto mejor para que el alimento sufra lo menos posible cambios en el color y demás. Esto puede pasar está muy baja la humedad, por ejemplo, entonces por eso digo hay que ir ajustándolo, ¿sí? Después, obviamente, la recristalización. Si me cambia la temperatura, como digo, si no se mantiene la temperatura adecuadamente o no se enfría de una manera, no se calienta de una manera adecuada un alimento congelado, puede pasar que se formen cristales de agua y se llama recristalización. Esto es muy común muchas veces en la industria del helado. Si yo un helado, por ejemplo, artesanal, debería ser, al paladar uno no debería sentir pelotitas de hielo. Si yo siento pelotitas de hielo, es que ese producto perdió la cadena de frío, o subió la temperatura, bajó, subió, tuvo fluctuaciones de temperatura, y eso hace que se formen cristales de hielo, ¿sí? Es muy importante este concepto. Bien. Ahora vamos a ver los métodos que usan al calor, ¿sí? Yo les voy a cortar, no quiero que se aburran, este tema me parece interesantísimo. Les voy a grabar 2 videos para que puedan cortar y ver uno y después cuando tengan ganas ver el otro, porque está re bueno este tema y está bueno que lo vean tranquilos y lo analicen bien, ¿sí? Así que bueno, en calor, les voy a dar frío y calor,
que es por ahí lo más básico, y después seguimos en otro video con otros puntos. Bien, métodos que usan el calor. Acá tenemos, de esto yo ya les estuve hablando un poquito antes, pero bueno, nunca lo profundizamos el tema, así que ahora este es el momento, y tenemos estos métodos que son la pasteurización y la esterilización, principalmente, ¿sí? La pasteurización, ¿qué es? La definición es que es un método de estabilización temporal por medio del calor. Lo que yo hago es lograr que el alimento tenga cierta estabilidad por cierto tiempo, pero que como no destruye a todos los gérmenes, sí o sí la pasteurización tiene que ir acompañada por otro método de conservación, ¿sí? No puede estar sola. Entonces, como no mata, no busca matar, destruir a la totalidad de los gérmenes, porque eso es la esterilización, eso es la esterilidad. En este caso, solo busca eliminar a los patógenos. Dice, bueno, a ver, si las bacterias patógenas que enferman mueren a esta temperatura, a cierta temperatura, yo le voy a aplicar esa temperatura para matarlos, y hay otros microorganismos que tienen mayor margen de supervivencia, viven a temperaturas más altas, que son los termófilos. Por ejemplo, las bacterias termófilas son las que filo tiene afinidad al calor, por eso es termófilo. Esos no mueren, ¿sí? Entonces, como ventaja la pasteurización, que lo dice acá, no modifica demasiado las características físico-químicas del producto tratado. O sea, el producto se mantiene prácticamente inalterado, no destruye las proteínas, ni las vitaminas, que es lo que se busca muchas veces, porque cuanto más, a ver, ¿qué gran diferencia hay entre agarrar una leche y pasteurizarla o hervirla? Pongamos que yo tengo una leche, ordeñé una vaca y la pongo, digo, bueno, la pongo en la hornalla hasta que hierva y se muere todo. Pero ¿qué pasa también? Se desnaturalizan las proteínas, muchas de ellas pierden sus propiedades, directamente se destruyen las vitaminas, entonces no tiene el mismo valor nutricional esa leche, ¿sí? La leche hervida no tiene el mismo valor nutricional que la leche pasteurizada. El calor tiene que ser, a más calor, mucho menos tiempo, ¿sí? Para no alterar tanto el producto y que tenga digamos, que realmente tenga la nutrición que merece. Entonces, cuanto más cosas le haces al producto, después lo vas a tener que adicionar. Eso hace mucho la industria igual. Como le aplica ciertos métodos a los productos, después le adiciona vitaminas, todo lo que al tratarlo yo le eliminé, ¿sí? Espero que se entienda. Después cualquier cosa me consultan, ¿sí? Entonces, se usa para alimentos, para que o sea, ¿qué alimentos se pasteurizan? Se pasteurizan alimentos que por su composición no se le puede aplicar métodos más agresivos, excepto la leche, que igual también se hace leche que tiene un tratamiento un poco más intensivo. Y busco darle estabilidad al producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque al pasteurizar no solo mato a los microorganismos patógenos, sino también detengo estas enzimas que siguen alterando el producto. Y es muy usado para, bueno, obviamente para todo lo que venga de la industria láctea, yogures, quesos, lácteos, helados, y también se usa mucho para jugos de fruta, para vino y para cerveza. Y en el caso del vino y la cerveza, es principalmente para cortar la fermentación, para que no siga fermentando. Yo digo, bueno, hasta acá quiero que este producto tenga estas propiedades y no quiero que la fermentación que ocurre en esos productos, en el vino y en la cerveza, siga manifestándose. ¿Por qué? Porque, a ver, una cerveza, si yo no la pasteurizo en general o no le pongo un conservante, la tengo que mantener en la heladera. Ahora, si yo una lata de cerveza, como las que ahora de casi todas las marcas hay, la quiero conservar a temperatura ambiente en la lata y no quiero que se siga fermentando, tengo que cortar la fermentación
y uso la pasteurización, ¿sí? Lo mismo el vino. Entonces recuerden mucho que tiene esta función la pasteurización. Puede ser para matar a las bacterias patógenas o cortar la fermentación o las alteraciones enzimáticas que ocurren en los productos, ¿sí? Bueno, hay distintas temperaturas de pasteurización y después hay algunas que son con alta temperatura, ¿sí? 75 gramos por 15 segundos es la pasteurización bastante más clásica, y después hay una que se llama UHT, que es como una pasteurización ultra rápida, que fíjense que es 138 grados por 2 segundos. ¿Sí? En este caso el producto pasa por una especie de caño que tiene esta temperatura, 2 segundos, está calculado el tiempo de pasaje de producto, pasa el producto y se pasteuriza a esa temperatura. Por eso esto es a nivel industrial. Acá van a encontrar que las cerveceras que pasteurizan tienen distintas máquinas pasteurizadoras. Algunas son como un tambor, se colocan las latas en ese tambor, se cierra y se llena de agua y se hace el proceso de pasteurización. La pasteurización siempre se debe acompañar de otro método de conservación. ¿Sí? Puede ser refrigerado, o sea, una leche pasteurizada, un yogur está en la heladera. Puede ser un envasado al vacío, ¿sí? Puede ser un conservante, puede ser ponerle azúcar, puede ser a veces el mismo alcohol, el alcohol combinado con una botella opaca, el alcohol y el pasteurizado, toda esa combinación hacen que el producto se conserve. No es eterno, si el producto tiene un conservante o si está envasado al vacío, no es eterno, igual tiene un periodo de duración, y eso es lo que se pone como fecha de vencimiento. Si yo pasteurizo una lata de cerveza, la pongo en la lata, y voy viendo hasta cuánto tiempo hago la prueba de estabilidad para ver en cuánto tiempo se mantiene esa cerveza en condiciones de ser consumida, y esa va a ser mi fecha de vencimiento, ¿sí? Del producto. Obviamente, los productos de origen animal pasteurizados van a durar mucho menos que una cerveza, porque es un producto que tiene proteínas, tiene grasas, tiene todo lo que le da más nutrientes a las bacterias que todavía están vivas para alterar al producto. Por eso cuando yo abro un yogur vencido y tiene ese olor súper ácido, es porque un grupo de bacterias siguen produciendo ácidos, y ese yogur ya se altera. Por ahí no nos va a enfermar, pero no lo vamos a poder comer porque es horrible comer un yogur vencido, ¿sí? Bueno, si bien yo les di esas dos temperaturas que son como muy generales, hay para distintos productos hay distintos tiempo y temperatura de pasteurización. Fíjense que para cerveza, entre 82 y 85 grados por 1 o 2 minutos, por ejemplo, ¿no? Para jugos de manzana, 88 grados 30 minutos. Después, obviamente, para la mezcla de helados en general, después, si llegamos, vamos a ver una clase de helados y ahí vamos a ver que la máquina que hace la cocción, hace pasteurización, son 71 grados 30 minutos u 85 por 15 a 20 segundos. ¿Sí? Acá tienen, para que les quede, distintas combinaciones de tiempo y temperatura de pasteurizado. Y después seguimos con los métodos que aplican calor, tenemos la esterilización, ¿sí? Ya estamos hablando de otra cosa, que en este caso sí hablamos de la muerte total de microorganismos, ¿sí? En este caso hay que usar sí o sí para esterilizar un autoclave. El autoclave es una máquina, es un elemento que permite que se alcancen, a presión normal, la temperatura de ebullición del agua va a estar alrededor de los 100 grados, por ahí un poquito menos. Si estamos más elevados, hay más baja presión, ¿sí? 99 y pico, 100 grados.
Si yo quiero poner un producto a esterilizar por cierto tiempo, no puedo alcanzar nunca esos 100 grados. Tengo que usar una máquina que trabaje a presión, entonces me permite alcanzar las temperaturas por arriba de los 120 grados. Eso hace un autoclave, ¿sí? Bien. Después, yo tenía una presentación sobre conservas, en las cuales yo le iba a dar por ahí un poquito más sobre este tema, pero en este caso lo que hace la esterilización es la muerte de todos los microorganismos, ¿sí? La muerte total. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un autoclave, ¿sí? Esto es un autoclave pequeño para esterilizar alimentos. El autoclave usa, como dije, presión y aplica el calor durante cierto tiempo, y lo que hace es eliminar todos los microorganismos e intenta obviamente también eliminar esporas del Clostridium, ¿sí? Recuerdan el Clostridium botulinum, causante de botulismo. Las esporas solo pueden morir por arriba de más de los 120 grados por cierto tiempo, ¿sí? Que es el tiempo de esterilización. Y se usa muchas veces en el establecimiento esporas testigo que se colocan en el esterilizador y después se siembra en una placa de Petri para ver si desarrolla la espora a la forma vegetativa. De hecho, es obligatorio por ley que se haga la prueba de la estufa, esto que les digo se llama prueba de la estufa, todos los lotes que salen de conservas. O sea, se toma del lote que se esterilizó una muestra, se coloca en estufa a 37 grados el producto, y después se siembra el producto en una placa para ver si desarrollaron bacterias, es decir, que había esporas. Esto es una obligación. Acá les pongo el video en que se ve cómo funciona. Ahí lo van a abrir. Cuesta abrir, ¿eh? Y ahí se ve que está el producto, en este caso las latas que se esterilizaron, ¿sí? Esa es un elemento muy usado en la industria de conservas. Entonces, para volver a algunos ejemplos, vimos los métodos de conservación físicos que tienen que ver con el frío y con el calor, ¿sí? Ahora termino esto y les voy a mostrar, en un rato les voy a grabar más métodos de conservación. Acá son las escamas de hielo para el pescado fresco. Recuerden que está con escamas de hielo, está solamente refrigerado en una pescadería. Después, a ver si tengo otras imágenes para pasar. Esto sería, por ejemplo, un jamón crudo, que lo que importa es el envasado. Después vamos a ver qué es el envasado al vacío. Después tenemos estas arvejas, ¿sí? Que están hechas por el método IQF, que está usando un método de congelación. Las conservas, todas estas conservas usan el método de esterilización. Algunas de ellas además usan estabilizantes como ácido cítrico, por ejemplo. Y obviamente en la esterilización es fundamental el envase, ¿sí? No sirve de nada la esterilización si el envase no mantiene la conserva estéril. Entonces, las latas tienen un tipo de remache que tiene que funcionar muy bien. Hay envases, obviamente, de vidrio con sellado que tienen que mantener la esterilidad. El envase es el que acompaña la esterilización y la mantiene en el tiempo. Si el envase no es adecuado, la esterilización falla, no sirve, ¿sí? Bueno, después tenemos los yogures que dijimos que estaban pasteurizados. Ahí tenemos otra vez hielo en escamas. Acá tenemos mango, también congelado, seguramente IQF.
el vino, que dijimos que está pasteurizado. Esto es un pasteurizador de helados, ¿sí? Esto es un corte de carne al vacío, obviamente está refrigerado y envasado al vacío. Estas también son frutas que están congeladas, ¿sí? Probablemente en túnel, son pulpas. Leche que está UHT, recuerden que ahí les va a quedar la temperatura. Frutas IQF, sí que estas las podemos encontrar. Ese es el esterilizador que vimos. Bueno, corto acá, ¿sí? Y después seguimos con los métodos de conservación.